Aleluya, bendiciones, amados, puesto en pie. Padre, gracias. Oramos por sanidad, mi Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, que eres el creador de los cielos y la tierra, la fuente de nuestra salvación. Oramos por Astrid Matías, Señor, para que traigas sanidad a su cuerpo. Te pido, Dios, que yo pueda servir guiado por el poder de tu Santo Espíritu, que las vidas puedan recibir tu palabra, ser edificadas y consoladas, y que nuestro corazón esté presto a escucharte, a oír de ti, Señor, a conocerte a través de las Escrituras. Consuela, edifica, ayúdanos a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Después de Jesús tener uno de los momentos más extraordinarios en su ministerio, para mí fueron uno de los días más poderosos, más grande quizás comparado con la resucitación de Lázaro, fue el día en que Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús estaba en un lugar desértico, no porque era desierto, sino porque era un lugar desolado. Y allí multiplicó los panes y los peces y alimentó 5,000 personas. Pero antes de eso, no solamente hizo el milagro de la multiplicación, también les predicó el evangelio del reino, sanó a los enfermos, tuvo compasión de ellos, y para cerrar el día multiplicó apenas 2 panes y 5 peces y alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 canastas de comida. Un milagro extraordinario. Fue un día especial, un día de poder, un día de manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Y dice la palabra que al terminar el día, cuando iba a anochecer, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana, vino a ellos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, inmediatamente se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El ser humano tiene una resistencia natural al cambio. Los cambios, los tiempos, los ciclos producen temor, ansiedad, preguntas,
En la psicología hay un término que se llama resistencia al cambio, que es una actitud natural en el ser humano a temer, a resistir, a sentir cierto tipo de reticencia, de duda, cuando hay cambios importantes en su vida. Emigrar a otra nación, ir a otro trabajo o a otro empleo, incluso cambiar de iglesia, cambiar de lugar, los cambios, cambio de estatus, ir desde el colegio a la universidad, produce ansiedades. Los cambios de lugares, ya lo he mencionado, también cuando alguien se casa, ya deja su etapa de soltero y entra a la etapa de casado. Y siempre dentro de nosotros, aunque todo lo que es la boda es algo emocionante, la ceremonia, el bizcocho, la nueva vida, dentro, en lo más profundo de nuestro corazón, hay cierto temor, cierta ansiedad. ¿Me irá bien? ¿Realmente seré feliz? Y hay muchas preguntas. Hay un miedo natural en el ser humano a los cambios, a lo desconocido. Hay un miedo a la pérdida de control. Cuando cuando Dios nos saca de un lugar y nos coloca en otro ámbito, en otro tiempo, en otro ciclo, y ya no tenemos los controles que teníamos antes. Perdemos el control, perdemos la zona de confort. Muchas veces estamos adecuados a nuestra condición, y cuando hay cambios, pues nos sentimos que algo dentro de nosotros se activa y produce un intenso nerviosismo, el temor al fracaso, la pérdida de beneficios, la falta de comprensión e información. También las experiencias pasadas tienden a traumatizar nuestro corazón y tendemos a aferrarnos a situaciones, condiciones y lugares. Incluso en estos días estábamos mudando a nuestra madre de la casa donde nosotros pasamos gran parte de nuestra vida a otro lugar, a una casa nueva que compró mi hermano, y mudarla produjo en mis hermanos un impacto, ¿no? Los recuerdos, llevarla, aunque aquel lugar es mejor, ella va a estar más cómoda, pero ya de por sí teníamos cierta añoranza. Esta casa fue testigo de tantos momentos felices, esta casa que está empapada de recuerdos, de remembranza. Los cambios producen nerviosismo. Hay una resistencia natural al cambio. ¿Cuántas muchachas cuando se casan lloran el día que salen de su casa? Aunque estén enamoradas. Yo recuerdo cuando mis dos hijas se casaron, mi esposa lloró. Y no podía entrar a la habitación y verla vacía, porque hay un cambio. ¿Ah? Pero ella va a estar feliz. Ella va a casarse con el hombre de su vida. Pero tenemos esa resistencia. Y Dios muchas veces trae cambios a nuestras vidas. Hay cambios que los producimos nosotros por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, pero muchas veces hay cambios que son producidos por Dios. Temporadas, estaciones. Dios nos lleva de un tiempo a otro tiempo, de un ciclo a otro ciclo. La vida está compuesta por temporadas, por tiempos, por ciclo. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de edificar, tiempo de destruir lo edificado. Todo tiene su tiempo.
Y David dijo, mis tiempos están en tus manos. Dios cambia nuestro tiempo. Dios puede cambiar nuestra vida en un segundo. Podemos pasar de un ciclo a otro en un momento. Hay tiempo de salud y hay tiempo de enfermedad. Hay tiempo de prosperidad y tiempo donde Dios destruye la prosperidad que te ha dado. A veces ocurre por decisión divina. Dios es quien te entra y quien te saca de los ciclos. Dios cambia los tiempos. Dios cambia los momentos. Él tiene el control. Él tiene todo el control. David decía, repito, en tus manos están mis tiempos. David tuvo un tiempo donde fue levantado como héroe de guerra. Pero llegó un momento donde Dios empezó a procesarlo. ¿Dónde? En la cueva de Adulán, perseguido por el rey Saúl. Pero llegó un momento donde Dios decidió que su prueba había terminado y que ahora sería rey de Judá y después rey de Israel. Tiempos. Moisés duró 40 años como príncipe de Egipto, disfrutando de las mieles del poder. Pero Dios dijo, hasta aquí terminó. Ahora empieza 40 años de proceso de humillación en el desierto. Y después Dios lo llama en el monte Sinaí para enviarlo como su profeta, como su enviado, en el tiempo donde Dios iba a materializar el propósito de su vida. Alguien dijo que Moisés duró 40 años entendiendo que él era alguien. 40 años como un simple pastor de ovejas, sabiendo que él no era nadie. Y 40 años siendo usado por Dios en el desierto para entender lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie sin él. Tiempos. Son tiempos. Tenemos que conocer nuestro tiempo. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque en un mismo día, en la mañana, durante el día, fue un momento extraordinario. Tiempo de misericordia, Jesús predicando, el mejor disertador de todos los siglos, hablando sabiduría del cielo. Los cojos saltaban, los ciegos veían, todo un día de milagros. Los paralíticos corrían, los que estaban enfermos de lepra eran limpiados. No solamente había un mensaje poderoso, había milagros y sanidad. Y para cerrar el día con broche de oro, los discípulos dicen, Señor, despídelo. Ellos no se quieren ir. ¿Quién se quiere ir delante de Jesús? ¿Quién quiere abandonar un ambiente de gloria? Despídelo porque el lugar es desértico y necesitan comprar comida. Y Jesús le dijo, no se tienen que ir, dadle de comer. Y alguien empezó a decir, pero ni tantos denarios nos darían para comprar comida para todos, aunque sea un poquito de pan. Y alguien dijo, creo que fue Andrés, pero hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanto? Tráemelo acá. Y Jesús, porque lo poco en las manos adecuadas es mucho. Y Jesús levantó el pan, lo bendijo y lo dio a los discípulos. Y ellos empezaron a repartir y todos comieron y todos se saciaron. Un poderoso milagro fue tan impactante que dice que la multitud empezaron a decir, hay que elegir a Jesús como rey. Tremendo. Pero Jesús despidió a la gente, se fue al monte a orar y le dice a los discípulos, espérenme en tal ciudad, al extremo este de la orilla del lago de Nazaret, del lago de Galilea. 9 kilómetros de travesía. Es un lago, 9 kilómetros. Y dice la palabra que mientras él oraba,
vio que los discípulos estaban combatiendo contra una tempestad. Y escuchen esto, porque el viento era contrario. Lo que debió tomar 2 horas máximo, eran las 3 de la mañana como poco, y desde las 6 a las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana, dice Juan que apenas habían recorrido 4 o 5 kilómetros. O sea, estaban a mitad del camino. Lo que debió ocurrir por 2 horas, apenas en cuanto 4, 5, 6, 7, 8 horas habían recorrido menos de la mitad del camino, 4.5 kilómetros. Porque el viento era contrario. Miren, los griegos usaban 2 términos para la palabra tiempo. Cronos, que es el tiempo contable, segundo, minuto, horas, días, semanas, meses, años, siglos, milenio. Eso es cronos. Pero ellos usaban una segunda palabra que es kairos, para hablar de temporada. Es el tiempo propicio para algo. El tiempo propicio para lograr algo. Los marineros griegos que conocían el tiempo, para ellos el tiempo o kairos era el viento que movían las velas de los barcos. Eran tiempos donde no habían barcos de motor, se movían por el viento. Y cuando los marineros veían ciertos vientos que en cierta época del año, por costumbre, se movían desde la parte oriental hasta la parte occidental, ellos decían, ahí viene kairos, que era el viento que movía el barco. Un tiempo de prosperidad y de beneficio puede llevarte a puerto de riqueza. Para ellos, kairos era un viento propicio para llevarte a un propósito específico. Pero ese mismo Cristo que en la mañana y en la tarde había manifestado su gloria, ese mismo Dios que había manifestado su sanidad, su multiplicación, es el mismo Dios que ahora está mandando un viento contrario. Cambió los tiempos en un mismo día, en menos de 24 horas. En el día victoria, en el valle hay victoria, en el mar hay adversidad. En el valle hay prosperidad, hay sanidad, todo sale como queremos, como anhelamos, pero llega un momento como que las cosas se hacen difíciles. No sé si le ha pasado, pero hay días que tú sientes que está navegando con vientos contrarios. Hay temporada. Y cuando los vientos son contrarios, tú decías, bueno, esto yo lo logro en un mes. Te pasa el año y no lo logra. Lo que le debió tomar 2 horas, todavía a las 8 o 9 horas no lo habían podido lograr, ni siquiera a mitad del camino. Porque Dios cambia las temporadas. Dios cambia los tiempos. Dios cambia la circunstancia. Dios te introduce de un tiempo X a un tiempo Y, como Él desea. En sus manos están mis tiempos. Él te introduce al desierto y Él te saca del desierto. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios grande. Y una de las verdades que puedo contemplar en este texto es que Jesús estaba orando, pero Él miró, aleluya, a los discípulos que estaban agotados, ansiosos, angustiados, combatiendo contra la tempestad. La palabra del Señor dice
Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios tiene su corazón y su oído atento al clamor de sus hijos. Dios soberanamente oye a todo el mundo, pero su alma se inclina, su espíritu se inclina a aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son los justos de la tierra. Dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Lo miró desde lejos y tuvo compasión de ellos. Sus ojos están puestos sobre el clamor de sus hijos. Cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu y a los contritos de corazón. Oye el clamor de ellos. Oye. Hay una anécdota de una madre que estaba en un colegio. Había muchos niños correteando, gritando, vociferando. Y ella oyó un grito y dijo: ese grito es de mi hija. Y la maestra le preguntó: ¿cómo tú lo sabes? Porque yo conozco la voz de mi niña. Cuando un hijo de Dios clama en la tierra, Jehová. Y Jesús, aleluya, empezó a caminar sobre las aguas. Dice la palabra que quería adelantarse. En otras versiones dice: quería llegar junto con ellos. Es increíble que los vientos contrarios hayan detenido la embarcación, pero no puede detener al Cristo de la gloria. Un viento tan fuerte que impedía que una nave se moviera, pero no puede impedir que el hombre se pueda mover sobre las aguas, porque aquel que venció las aguas puede vencer el viento. Oye, los tiempos cambian, te puede retrasar a ti, te puede afectar a ti, pero quiero recordarte en esta mañana que en prosperidad o en escasez, en salud o enfermedad, nada puede afectar a nuestro Dios. Él está por encima de los vientos, Él está por encima de las tempestades, Él está por encima de la adversidad, Él está por encima de toda limitación. Él es el Todopoderoso. Y dice que fue caminando sobre las aguas. Y una gran verdad: cuando ellos lo vieron, empezaron a gritar: un fantasma. Increíble que lo que debió ser la causa de alegría se convirtió en la fuente de su terror. Hay cambios que Dios está trayendo a la iglesia. No te asustes. No grites un fantasma, porque lo que Dios trae para ti es mejor que lo que tú tenías. Dios quiere traerte algo nuevo. Pero en mi condición de humano, no quiero lo nuevo. Prefiero estar en la miseria y en la angustia a cambiar. Porque mi temor al cambio es mayor que el sufrimiento que estoy padeciendo. Y Dios te está diciendo: ¿de qué te estás aferrando? ¿Por qué amas a Saúl? ¿Y por qué lloras a Saúl si yo tengo un David para ti? Yo no sé lo que... Mira. Es que lo que Dios quiere hacer con tu vida necesita producir cambios de temporada. Necesita sacarte de esa condición. Pero a veces nosotros nos sentimos
ansiosos, nos sentimos aterrorizados, nos sentimos, sentimos duda. Pero Dios está trayendo cambio. ¿Sabe? En una ocasión Dios trajo un gran cambio a mi vida. Un gran cambio. Yo, en mi mente, yo nunca pensé que eso iba a ocurrir. Nunca pensé que Dios me iba a sacar de ese entorno. Nunca. Para mí, en mi vida, en mis sueños, como yo me veía en el futuro, siempre me veía en esa institución. Pero Dios, por H o por R, provocó un cambio. Ocurrió. Yo no lo quería. Si alguien me hubiese dicho que eso iba a pasar, lo iba a reprender en el nombre de Jesús. Pero esa fue la voluntad de Dios. Así lo quiso el Señor. ¿Y sabe qué? Lloré, grité, me sentí angustiado, pero no sabía que estaba en las manos amorosas de mi Dios. Él me va a llevar, Él te va a llevar a lugares de delicados pastos. ¿Por qué te aferras a la arena del desierto cuando hay pastos verdes donde Dios te está trasladando? He visto personas acostumbrarse a la opresión, al sufrimiento, a la angustia, y se sienten cómodos siendo miserables y no quieren ser llevados porque tienen miedo al cambio. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga. Pastor, es que siento miedo. No te preocupes. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Hay una gran verdad. Hay una gran verdad acá que yo puedo verla. No importa si estoy en el valle de la bendición, donde el pan es multiplicado, donde las personas son sanadas, donde el milagro de Dios es manifestado, donde la palabra es predicada, o estoy en el mar donde hay vientos contrarios. No importa si estoy en el terreno de la gracia y la misericordia, las victorias, las grandezas de Dios, o estoy en medio de una tormenta donde parece ser que nada funciona. Mi gozo no debe disminuir. Mi fe y mi confianza, el gozo en el cristiano no depende de las circunstancias, no depende de los tiempos, no depende de las condiciones exteriores. Tu gozo depende de la presencia de Cristo. Sea en el valle de la bendición, Él está conmigo. Sea en la escasez, Él está conmigo. Sea en la salud, Él está conmigo. Sea en la enfermedad, Él está conmigo. Sea entre la multitud, Él está conmigo. Sea en la soledad, Él está conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La vida te puede cambiar en un segundo. En un día, tu tiempo puede cambiar. En un día, en un minuto, una noticia cambia todo tu entorno. Una carta de despedida cambia en tu posición. Una sola cosa. El colapso de un techo cambia tu prestigio como empresario. Todo cambia. Tu gozo, tu estabilidad y tu confianza. Porque Dios te toma de la mano y te lleva por diferentes tiempos. Pero Él siempre estará contigo. Él siempre estará contigo. Aleluya.
Él siempre te llevará de la mano. He contado esta historia muchas veces. Un pastor que estaba pasando por dificultades tuvo un sueño y en él estaba caminando en la playa, en una hermosa playa con un sol radiante, un día precioso, y él estaba caminando con Jesús. Y mientras él conversaba con el maestro, miró hacia atrás y vio dos huellas, dos par de huellas, y siguió caminando. De buenas a primeras los vientos cambiaron, empezaron vientos contrarios, el mar se embraveció, todo se llenó de nubes grises, el día radiante estaba completamente en penumbras. Y dice que en medio de esta poderosa tempestad donde rayos y lluvias caían sobre él, él miró hacia atrás y miró solamente un par de huellas. Y le dijo a Jesús: Jesús, ¿por qué razón me has abandonado? ¿Por qué cuando todo estaba bien tú estabas conmigo, pero ahora parece ser que no escucha mi oración? Ahora parece ser que has hecho oído sordo a mi clamor. Y Jesús le dijo: ¿por qué dices esto? Dijo: porque ahora solamente veo un par de huellas. Y el Señor habló a su corazón y le dijo: ¿quién te ha dicho que te ha abandonado? Las huellas que tú has visto son las mías, porque en este momento te llevo en mis brazos. Dios está cercano a los quebrantados de espíritu y a los contritos de corazón. Él oye su clamor. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Ningún hueso suyo será quebrado, dice el Señor. Si confiamos en Jesús, poniendo nuestra mirada en Él, podremos caminar por encima de nuestras imposibilidades. Dios cambia los tiempos, pero Dios quiere enseñarnos a que nuestro gozo, ni nuestra confianza, ni nuestra estabilidad emocional dependa de la circunstancia ni de lo que Dios hace, sino de su presencia, de su acompañamiento, de que Él está con nosotros. El Dios que multiplica. ¿Cuántas veces Dios te bendice? Te da una hermosa esposa, unos hermosos hijos, salud, todo te va bien, una buena casa, un buen vehículo. Y tú dices: aleluya, cuán bueno ha sido el Señor. Y vengo a la iglesia y alzo mis manos y grito más alto que Altieris y digo: amén. ¿Y si te cambio los tiempos? ¿Y si te lo cambio? ¿Tienes reputación? ¿Tienes buena fama? ¿La gente te ve y te respeta? Como decía Job, los jóvenes cuando yo llegaba se paraban. ¿Y si Dios te lo quita? ¿Seguirás adorando? ¿Seguirás proclamando su grandeza? ¿Podrás decir: yo sé que mi Redentor vive? Ay, santo. Puede decirlo. Puede decirlo. El Dios que cambia los tiempos. El Cristo que estuvo con ellos en el valle es el Cristo que está caminando sobre el mar. Y el Señor te dice: ven y camina sobre las aguas de tus imposibilidades, porque yo estoy contigo. Cuando Dios está con alguien, mira hermano, cuando Dios está con un pueblo, no importa las circunstancias difíciles o imposibles, caminaremos en su palabra sobre ellas. Y dice la palabra al final
que ellos adoraron a Jesús, no cuando multiplicó los panes, no cuando sanó a los enfermos en el valle, no cuando predicó, sino lo adoraron como el Hijo de Dios. Porque cuando somos sometidos a pruebas, como que nos humanizamos. Hay gente que mientras están bendecidos, ni oran, ni de Dios se acuerdan. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a un resort en Punta Cana y llevan su Biblia? Levántenme la mano. ¿Cuántos la leen? Porque parece ser que la bendición, en vez de acercarnos, nos alejan. Pero cuando Dios cambia los tiempos, cuando Dios cambia los tiempos, aleluya. Cuando Dios cambia los tiempos, cuando Dios cambia los tiempos, entonces empezamos a clamar y empezamos a humanizarnos y empezamos a depender de Él, porque ya entendemos que con nuestras propias fuerzas no podemos solucionar lo que nos rodea. Ahora decimos: Señor, yo no dependo ni de los médicos ni dependo de los bancos, dependo de ti, Señor. Y entonces, cuando vemos el pronto auxilio del Señor, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Y entonces, cuando nosotros confiamos en Él y vemos su mano poderosa auxiliadora, entonces reconocemos sus atributos: hermoso, misericordioso, grande y poderoso. Es en medio de los desiertos donde Dios nos habla al corazón. Parece ser que cuando estamos muy prósperos, estamos muy bendecidos, como que no escuchamos a Dios. Cuando todo está bien, la salud está bien, te hacen la prueba, todos los números perfectos, la glicemia en 80, el colesterol bien, wow. Y el doctor te dice: óyeme, tú vas a vivir 100 años. Oh. Y Dios nos está hablando: tienes que abrir una célula, tienes que servir. Sí, Señor, yo lo voy a hacer, yo lo sé. Pero después tiene que hacer mi obra. Sí, yo lo voy a hacer, Señor. Pero espera que yo primero complete este proyecto. ¿Quién te ha dicho que tú tienes que poner en espera a Dios? Cuando Dios habla, se hace. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Habla, Jehová. Por eso dice la palabra: te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. A veces Dios tiene que trasladarnos del valle de la abundancia al mar de la adversidad. Y Dios decir: ahora yo voy a hablar contigo. Sí, Señor, habla, que tu siervo escucha. A mí, yo no sé si aquí, a mí me ha pasado. Es en la adversidad donde nos somos humanizados, donde estamos dispuestos muchas veces a escuchar a Dios. Es en la adversidad donde reconocemos que Él es bueno, que Él es grande, que Él es misericordioso y que Jehová es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Aleluya, a Él sea toda la gloria. El Dios que cambia los tiempos. Puesto en pie, amado. Dios cambia los tiempos. Con el COVID fue un cambio de temporada para muchos. Cuando llegó el COVID, me acuerdo que para mí fue algo tremendo, porque
Porque yo decía, Elías me llamó y me dijo, pastor, han cerrado todo y lo que temíamos ocurrió. Y yo pregunté, Señor, ¿cómo pago yo todo esto? ¿Cómo se paga la renta? ¿Cómo se paga los empleados de la iglesia? ¿Cómo hago todo? Y recuerdo que nos reunimos con el dueño del local, Elías y yo. Y Dios tomó la boca de Abraham, el dueño, que es una persona que siempre nos ha respaldado. Y Dios nos habló y nos dijo, mira, Dios está con ustedes. Él acá y nosotros con la cabeza bajada así. Y Dios lo va a respaldar. No tengan miedo. Dios nos quitó lo que para nosotros era la fuente de nuestra sostenibilidad. A veces Dios te va a quitar eso que tú confías. A veces ponemos nuestra confianza en un negocio, a veces ponemos nuestra confianza en alguien, en una relación, algo. Ese político que te va a pegar y después te sube el vidrio, no. Así decimos. Esa esperanza al cual tú te aferraste y Dios te la quitó. Y yo decía, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y ahí escuché la voz de Abraham, que no es cristiano. Miren cómo es. Y él decía, yo he estado en peores circunstancias y Dios me ha ayudado. Por lo tanto, a ustedes Dios los va a ayudar. No sabíamos cuándo íbamos a abrir. No sabíamos. Pero nunca en esa iglesia sobró tanto dinero como esos 3 meses cerrados. Nunca. Y el Señor me dijo estas palabras: para que no dependa del hombre, depende de mí. Yo me quedé sorprendido. Dios produce cambios. Y a veces estamos aferrados a algo, ¿no? Dios te lo quita. Dios dice, te quiero llevar. Te quiero llevar a una nueva temporada donde tú vas a depender de mí. Donde yo voy a ser tu fuente. Yo voy a ser tu proveedor. Yo voy a ser quien te voy a bendecir. A veces, cuando Dios trae cambios, nos sentimos muy nerviosos. Nos sentimos aterrorizados. Y decimos, ¡un fantasma! No es un fantasma, es Cristo. Es más, a veces oramos para que el cambio no se dé. Hay gente que están orando para que el cambio que Dios trae no se produzca. Señor, que no me despidan de la empresa, que no me despidan. Y ahí viene la despedida, ahí viene la liquidación. Mira, cabezón, es Jehová que te está sacando. Es Jehová que te está sacando. Porque en este nido donde tú estás metido, tus potenciales no han podido desarrollarse. Y lo que Dios te quiere llevar es mucho más poderoso. Aleluya. Aleluya. Señor, me están pidiendo esto, me están pidiendo la casa. Es que Dios te quiere llevar a un nuevo vecindario. Es que Dios te quiere llevar a un nuevo lugar. Oye, no. Cuando Dios trae un cambio, no es para hundirte, es para forjar la imagen de Cristo en ti.
todo obra para bien. Porque hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. Hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. Y cuando tenga que partir, iré a la casa de mi Padre, a la casa de mi Dios. Porque el mayor bien que puede recibir un cristiano es que la imagen de Cristo sea forjada en sí mismo. A Él sea toda la gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. ¿Cuántas veces he orado? Padre, no, que no ocurra, papá. Padre, que no se vaya. Y yo traigo cambio. Padre, que no me despidan. Padre, que me... Déjate guiar. Porque Dios cambia los tiempos. Porque a veces estamos aferrados a alguien, a algo, a un empleo, a un contrato, a una casa. Incluso estamos aferrados a esta vida terrenal. Descansa. Aún en la muerte hay un gran cambio. De lo bueno a lo mejor. Porque dijo Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Déjate descansar. Descansa en los brazos del Maestro. Descansa en los brazos de Él. El que está, el capitán que guía el barco de nuestras vidas, sabe lo que hay que hacer. El piloto que dirige el avión de nuestra existencia sabe en qué aeropuerto va a aterrizar. Nada se lo puede impedir. Él te va a llevar, dice la palabra, por lugares de delicados pastos, pero también por el valle de la sombra y de la muerte. Pero al lado de ti Él te dará aliento de vida con su vara y su callado. No importa dónde yo esté, si en un desierto o un lugar de delicados pastos, mi pastor irá conmigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aun cuando ande en valle de sombra y de muerte. En un tiempo ando por lugares de delicados pastos, pero en otro tiempo ando por un valle de sombra y de muerte. Pero no importa dónde estoy, no importa el ambiente, no importa la escenografía, lo importante es que Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo voy, Él está conmigo. Él va conmigo. Él dijo que no me iba a abandonar. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios no solamente habita en medio de la bendición. Dios no solamente habita en medio de la salud. Jesús también camina sobre las aguas tempestuosas. Iglesia, no temas. Iglesia, no tenga miedo. Lo mejor está por venir. Los cambios son para mejor. Lo mejor está por venir. No tengas temor, triunfadores en Cristo. Camina seguro. Levanta la frente. El victorioso vive en mí. Él te llevará a Canaán. El Eteo, el Fereceo y el Jebuseo será vencido por su poder. Puedo ver los muros de Jericó caer. Puedo ver el mar rojo abrirse. Puedo ver el sol detenerse. Y la gloria de Dios manifestarse, dando la victoria a su iglesia, su pueblo. Todo aquel
que hoy vino por primera, segunda, tercera vez y quiere recibir al Cristo de la gloria. Quiere recibir a este Jesús que te ama. Ven, corre. Ven, corre, quiero. Todo el que vino primera, segunda, tercera vez, salga de su asiento, corre, corre a este lugar. Venga, corra, 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 corra. Hay salvación en la casa. Hay salvación en la casa. Hay salvación en la casa. Corre, 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 corre. Su presencia está aquí. Aquí está, debemos volver, te adoraré, te Venga. adoraré. Corra, Aquí está, corra, corra, corra. debemos volver, te adoraré, Corra. te adoraré. Él toma nuestras manos y Él nos va a guiar. Así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Desde que era un muchacho, donde quiera que yo iba, me profetizaban que iba a ser pastor. Después, cuando asistía a la iglesia del pastor Lucas Rojas, recuerdo que me invitaban a predicar a muchos lugares. Y mujeres y personas que no me conocían me decían que iba a ser pastor. Mientras yo predicaba, aunque ustedes no lo crean, yo le decía a Luis Manuel que estuviese de rodilla intercediendo. Y él se pasaba toda la prédica de rodilla. Y después que nos dijeron varias veces que él veía que continuamente me decían, Dios te llama como pastor, él siempre me decía, Elvis, prepárate, porque los pastores pasan mucha necesidad. Los pastores pasan muchas críticas. Tú estás bien ahora que eres ingeniero, pero te esperan tiempos de mucho dolor. ¿Y sabe qué? Yo me lo creí. Y ser pastor no es fácil, porque Dios nunca dijo que sería fácil, pero es más glorioso. Es más glorioso. Yo tenía miedo. Tenía miedo a dedicarme 100% al pastorado. Estudié, ideé un plan, montar una empresa para nunca tener que depender de nadie. Sí, yo voy a predicar, voy a pastorear, pero no tengo que depender de un salario de una iglesia. Las cosas no se hacen a mi manera, se hacen a la manera de Dios. No a tu manera. No tengas miedo a la temporada donde Dios te está llevando. No tengas miedo. Déjate guiar, deja que Dios te tome tu mano. Yo estoy viendo a alguien que Dios, perdóname, Pequi, que te estoy tomando. No te muevas, quédate ahí, pero no. Hay alguien que Dios está tratando pero no quiere. Y quiere estar en el sufrimiento y la miseria. Ahora sí, cuando Dios los quiere llevar a un lugar de delicados pastos, pero está tan adaptado y aferrado a lo viejo que no puede recibir lo nuevo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Aleluya. El Dios que rompe esquemas. El Dios que rompe esquemas. El Dios que rompe estructuras. El Dios que está rompiendo con todo engaño del enemigo. Es el Dios grande.
Es el Dios poderoso. Todo el que quiera recibir a Cristo una vez más, ven acá y reciba la gracia salvadora. Reciba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoraré. No temas. Iglesia, no temas. No temas. Sanando mi corazón. Te adoraré. Mi Padre, Oh, te amamos. mi padre era un hombre, Abres caminos. era un líder dentro de la iglesia popular. Mi abuela iba todos los días casi a misa. Mi papá era presidente de asamblea, era un hombre, un líder importante. En mi casa yo recuerdo que veía a los obispos, las personas de importancia cenando. Así es. Pero el Espíritu Santo lo tocó y empezó a predicar en contra de la adoración a los ídolos. Abres camino. Y empezó a predicar en contra de todo tipo de doctrina falsa, como el purgatorio, como la adoración a las vírgenes. Hasta que el Espíritu Santo le reveló que tenía que bautizarse entre las aguas. ¿Y sabe qué? Se bautizó en las aguas, a escondida, porque no quería salir del lugar donde él estaba. Hasta que mi madre se bautizó. Y cuando iba hacia mi casa, mi padre le prestó su camioneta Toyota a un pastor que era el que la iba a bautizar. Y habían más de 20, 30 personas que se iban a bautizar con ella en el río Yaque. Y en la esquina de mi casa, la camioneta se viró. Gracias a Dios no le pasó nada a nadie. Pero ¿sabe lo que hizo ese pastor? Que aprovechó el tumulto de personas y se paró encima de la camioneta y predicó el Evangelio de Jesucristo. Y oigan esto, eso fue un escándalo. Y llegó a las autoridades de la iglesia y llamaron a mi padre y le dijeron: ¿es cierto que tu esposa se bautizó en las aguas? Dijo: sí. ¿Y es cierto que tú te bautizaste? Dijo: sí. Pues usted tiene prohibido predicar en esta iglesia. Y él dijo: mi tiempo aquí ha terminado. Y se fue a congregar debajo de un árbol del tamarindo en Canca la Piedra. Y hoy su hijo está predicando el Evangelio de Jesucristo. Hoy su hijo está aquí predicando. Hoy su hijo está aquí predicando. Él no se quedó, él salió. Hay que salir. Hay que salir a veces. Hay que salir. Te amamos. Aleluya. Abres caminos. Abres promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Gracias, Jesús. Repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados. Introdúceme en tiempos de servicio para tu gloria. Creo que moriste en la cruz en mi lugar. Creo que tu sacrificio es suficiente para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Sigan por favor esta bandera color mamey.